Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciéndole esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creeré. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurado los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos aquí en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este segundo domingo ya del tiempo pascual, que nosotros le llamamos el Domingo de la Misericordia. Y aquí, queridos amigos, justamente nos habla de esa gran misericordia de Dios, el Dios que se entrega totalmente por nosotros. Pero anga lleva ñandera juetería ñande se da poellamo hay peneño, da poellamo hay pendeño. Y aquí está la gran misericordia de Dios. Mísero es el pobre, corcordis es el corazón. Y ahí se llama ñande yarañe a llevar el corazón de Dios para con el pobre, para el que necesita. Es decir, todos somos pobres, es decir, todos somos limitados, a eso se refiere. Hay pobreza de platita, ya hay, pero aquí sobre todo la pobreza, queridos amigos, se refiere a nuestro yaguar aireí que somos nosotros, ¿verdad? Es decir, nuestra condición humana, queridos amigos. ¿Cuántos años podemos vivir? ¿Cuánto tiempo estamos aquí sobre este mundo? Pues tengo ya de tu ya. Yo hace poco tenía 15 años, hace poco, hasta ahora, y no sé por qué, pero se me quedó grabado cuando yo tenía 15 años. Porque en esa época pues, yo tomé la decisión para irme al seminario. Yo digo que por eso, ¿verdad? En ese momento. 14, casi cumplía 15, 14 ahí. 14 era Samía lleva. Y eso se me quedó, ¿verdad? Y es como que yo tuviese 15 años. Ojalá, 15 años eternamente, ¿verdad? Pero sin embargo, la vida va pasando. La vida va pasando. Y entonces, esto nos tiene que hacer pensar, queridos amigos, lo que el Señor nos está ofreciendo aquí, ¿verdad? El Señor dice: no tengan miedo, no se cierren. Ellos estaban encerrados, puertas cerradas. Pero el Jesús vivo, el Jesús resucitado vuelve a aparecer, estando incluso las puertas cerradas. Quiere decir que para el Señor no hay nada que se pueda cerrar. Todo se puede abrir, queridos amigos, en la medida en que nosotros también nos ponemos en sus manos. Jesús entra y nos muestra, nos dice: aquí están mis manos, aquí está mi costado. Nos vuelve a repetir una y otra vez: paz a ustedes, queridos amigos. Y sobre todo nos da una fuerza muy interesante, que dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se les retengan, les serán retenidos. Esto no es solamente para los país, entienden que yo te absuelvo tus pecados, ¿verdad? No se refiere solamente a eso, queridos amigos, sino que la fuerza del Espíritu, como cristianos, de que nosotros
El perdonar los pecados quiere decir, queridos amigos, hacer que cualquiera de nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra sociedad, que no está viviendo conforme al Evangelio de Jesús, nosotros podemos pasarle la mano, ayudarle, convencerle y decirle, ¿sabe qué? Este es el camino a la salvación. Nosotros podemos ser hoy y debemos ser los alter Christi, es decir, los redentores verdaderamente en este caminar de la iglesia, en este caminar de la comunidad. Pero somos nosotros. Esa paz sea a ustedes en primer lugar. Y en la medida en que por eso que nos dice, esta paz, así como Él me ha dado, yo ahora les doy a ustedes y yo les envío a ustedes, para que ustedes transmitan esta paz. Yo también así les envío a ustedes. ¿Y eso lo van a hacer con qué cosa? No porque ven la pendebalea, sino porque ustedes reciben la fuerza del Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Y todo aquello que ofrecemos, o mejor dicho, que Dios ofrece por medio de nosotros, es lo que nos libera. Y todo aquello, queridos amigos, que nosotros predicamos, pero que los perros pesan, no penamos así, no, etc. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Queda retenido en el corazón de esa persona porque es dura a la palabra de Dios, no año 26. Lo que ustedes ofrezcan y ustedes al ofrecer sea recibido por quien te está escuchando, entonces esos pecados sean redimidos. Es decir, esos pecados van a quedar de lado porque oye, bueno, ya por las AP. AP que esto es aquello, que esto es. Entonces, hijo, ¿no? Los pecados quedan ahí. No podemos hacer nada. Para eso que está tu libertad. Y eso es lo que te dice el Señor, ¿verdad? Y aquí aparece esta figura de Tomás, queridos amigos. Pero el Señor al final, mire lo que le dice, aparece de nuevo aquí y le dice, trae tu dedo y mete tu mano en mi costado y no seas un hombre incrédulo. Pero ¿en quién es que Tomás no creyó, queridos amigos? En la comunidad, en realidad. Porque es la comunidad que le transmite y le dice a Tomás, hemos visto al Señor. Tomás no es que no cree en el Señor, porque cuando vuelve a aparecer, oye, sueñe para Señor mío y Dios mío, abuelo, ya, ave, feliz porque has visto, sí, por haber visto, pero felices los que creerán sin haber visto, es decir, felices los que creen porque me ven a mí, ¿en quién? En tus propios hermanos, en el hermano que está a tu lado. Pendesu, penderuje y ande, na pebena, peago sea ende, pepaije y andea, peago sea ende. Ene mire coge y andea, upeago la seña en güeyna. Bendecuje y ande, upeago la seña en güeyna. ¿Entendiste? O sea, eso es lo que quiere decir. Felices ustedes que crean sin verme a mí personalmente. ¿Siempre va a aparecer acá uno, cada momento la Débora? No. Yo ya aparecí, queridos amigos, y aparezco hoy, encarnado. Y esa encarnación es tu mamá, tu papá, el país, tu amigo, tu esposo, tu esposa, o sea, el que está a tu lado, tu hermano, la carne, ahí está. En la carne Dios hoy te está llamando a una verdadera conversión. Felices los que crean verdaderamente y ven al Señor en el hermano. Que así sea. Que así sea.